Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña Paola Cabezas, candidata a la Asamblea por la Revolución Ciudadana. Paola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Giselle? Muy buenas tardes. Saludos a usted y a toda su audiencia. Mil disculpas, estoy un poco agripada y bueno, ya... Así la noto, con estos vientos. La campaña empieza a causar sus estragos, así que aquí estamos. Gracias por la invitación. No se preocupe, voy a tratar de que hable solo lo justo y necesario. Bueno, entiendo que la Revolución Ciudadana ha sido bastante criticada por las figuras conservadoras que la representan en este momento con Luisa González y Pierina Correa. Esto cuando la Revolución Ciudadana se autodenomina un movimiento progresista. Si bien hay mujeres feministas como usted, que la reconozco mucho en ese ámbito, que son progresistas, también está Marcela Holguín, también está Gisela Garzón. ¿Cómo puede el electorado votar por una lista que tiene visiones totalmente opuestas al interior en temas tan neurálgicos y tan polémicos como, por ejemplo, el aborto? Porque ser feminista es una decisión política, Giselle, y usted lo sabe. Ser feminista es, de una u otra manera, tener una visión distinta en torno a los derechos de las mujeres. Pero eso no implica que a la hora de gobernar y de determinar recursos para la política pública, eso sea determinante. Y lo digo con total claridad. La candidata a la presidencia de nuestro movimiento, Luisa González, es una mujer que aún teniendo una visión distinta sobre los temas que usted ha tocado, igual recibe ataques. Y no importa, y en eso quiero ser completamente enfática, en este país no importa tu condición socioeconómica, no importa tu color de piel, no importa en dónde te ubiques en el espectro ideológico. Eres mujer, y ser mujer en este país tiene sus riesgos, en la política, en lo laboral, en lo social, en todos los aspectos. Entonces, Giselle, yo creo que en este momento esos son temas que hay que abordarlos donde corresponda. Pero mientras en el país se asesinen mujeres por su condición de ser mujer, mientras en este país las mujeres ganen menos, aún teniendo el currículum mejor cualificado, pero por ser mujer ganen menos, mientras en este país no se haya podido institucionalizar políticas de género para que las personas puedan vivir en paz, sin miedo, mientras en este país todavía sigan existiendo brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, eso es un tema que lo tenemos que traer a la discusión pública indistintamente de nuestros sentimientos, pensamientos o cómo nosotros llevemos nuestra condición de mujeres a la política. Por eso creo que tenemos la posibilidad de hacer un gran acuerdo entre las mujeres, feministas o no, estén de acuerdo o no, para poder sacar adelante al país con una visión de equidad de género. Las condiciones están difíciles y si tenemos que discrepar en esos temas, que sí, han sido álgidos, complejos, pero que a la hora de gobernar eso pasa a un segundo plano. Y sí, la Revolución Ciudadana es feminista, por supuesto que es feminista y que eso no le quepa la menor duda a nadie. A ver, Paola, pero sí es cierto, para gobernar puede ser, pero en este momento los ecuatorianos vamos a votar por asambleístas en plancha, ¿no? Entonces, ¿cómo diferenciamos los ciudadanos entre el conservadurismo de Pierina Correa y el progresismo de Paola Cabezas si no podemos votar por una sola de ellas? Bueno, porque al igual que Pierina, Paola también cree que deben existir políticas públicas desde el Estado para mejorar las condiciones de vida de todos. Y sí, eso es lo positivo a la hora de gobernar, que tu pragmatismo o que tus ideas pasan a un segundo plano y gobiernas para, en este caso, los 18 millones de ecuatorianos. El legislativo es distinto. En el legislativo, indiscutiblemente, se dan esos importantes debates que pueden, digamos, identificarte a cada una de nosotras con nuestras corrientes o con lo que nosotros promulgamos permanentemente en nuestra cotidianidad. Pero gobernar obedece primero de un pensamiento igualitario y de unidad para todos los ecuatorianos. Las políticas públicas no tienen tintes, no tienen colores, las políticas públicas deben ser igual para todos y todas los ecuatorianos. Así que no le quepa la menor duda, mi estimada Giselle, que como lo hicimos antes,
Es indiscutible que más allá de lo que el presidente Correa en su momento haya considerado en torno a los temas de mujeres, que siempre lo traen a colación, fue en el gobierno del presidente Correa en donde se pudo materializar políticas públicas para las mujeres. Por eso le digo, más allá de lo que un político o una política pueda promulgar desde sus principios, sean estos cristianos, yo creo que a la hora de gobernar, porque la Constitución mismo lo dice, somos un Estado laico y un Estado que debe promulgar los derechos para todas y para todos. Por eso apoyo a Luisa, porque creo que más allá de lo que Luisa pueda promulgar desde sus creencias, es una mujer abogada, conoce la Constitución y las reglas del juego y va a gobernar como corresponde, para todas y para todos. Le será difícil, y yo creo que sí, con esas diferentes formas de pensar de cada uno, tan extremas, ¿no? Pero insisto un poco en el tema de, me gustaría saber qué intereses priman a la hora de escoger a una figura como Pierina Correa para encabezar la lista y no una mujer como Paola Cabezas, que representa justamente esos valores progresistas que ha tenido el movimiento o que dice tener el movimiento. Giselle, porque como toda organización política hay estatutos, reglamentos y también decisiones políticas que se toman. Yo le quiero recordar que cuando nuestro movimiento y el Buró Político determinó que fuésemos todos los 47 legisladores otra vez a terminar nuestro periodo, justamente era respetar cómo habíamos sido electos en la elección pasada. Y recuerde que Pierina lideró nuestras listas de asambleístas nacionales. No han cambiado las reglas, estamos en el mismo espacio, yo estoy en quinto lugar porque en ese fue el lugar que me eligieron en la elección anterior. Y bueno, más allá de las personas, yo creo que debe existir un proyecto. Y qué bueno que la Revolución Ciudadana se pueda dar el lujo de dar esos debates a la interna. No pasa en otros partidos. Ustedes saben de nuestras condiciones porque tenemos la libertad de decirlo. ¿Qué otro partido puede hacer lo que nosotros promulgamos? Soy una mujer feminista, feminista negra, y a mí me atraviesan completamente otras condiciones que no exactamente son las mismas de ciertas feministas que viven en Quito o en Guayaquil. Entonces, el mismo feminismo es diverso, y eso es rico, eso es importante, y creo que qué positivo que yo pueda decir, soy de la Revolución Ciudadana, soy una feminista negra, antirracista, porque esa también es una lucha política que llevo todos los días, porque en este país, mientras tú no te metas en la política, eres cómodo, pero cuando ya decides tocar espacios de poder, cuando decides disputarle el poder a los hombres, a los blancos, a los que son capaces, pero en cambio, cuando una mujer negra les pone los puntos sobre las sillas, no, tú no eres capaz. Se empiezan a meter con tu color de piel, con tu cabello, con cómo te vistes. Entonces, mire, esas discusiones entre si por qué Pierina y por qué Paola no, son mínimas a lo que tenemos que enfrentar, Giselle, en la calle, y usted lo sabe. Usted que es una mujer que también desde su posición de mujer periodista, también se las lucha todos los días con las visiones machistas, patriarcales, que hay que luchar. Y qué bien que mujeres como usted, o que mujeres como yo, o que muchas mujeres, desde cualquier espacio donde nos encontremos, le seguimos haciendo la lucha al patriarcado, al machismo, al racismo, que es lo que está aniquilando a la sociedad. Hablemos un poquito, que se nos acaba el tiempo, Paola, sobre el tema de su trabajo, si es que llega a regresar a la Asamblea. Y me gustaría tocar el tema de Esmeraldas, que ha sido una de las provincias más golpeadas en el país, con los altos índices de violencia, pobreza. Más del 50% de la población en Esmeraldas vive bajo los niveles de pobreza. La violencia, ni hablar. ¿Cuáles son las propuestas desde el legislativo que usted implementará en pro de esta provincia? Vamos a volver a la Asamblea, Giselle, poniendo prioridades, y qué bien que usted lo hable con total claridad y desde el conocimiento, porque Esmeraldas hoy por hoy es una fotografía del descuido y del abandono del Estado y del gobierno y sus políticas. Por eso, al igual que Esmeraldas, Guayas y provincias que están siendo sumidas en la delincuencia y la desigualdad, tienen que ser atendidas con prioridad. Por eso llevamos un plan legislativo que va de la mano con el plan de gobierno de nuestra presidenta Luisa González y nuestro vicepresidente Andrés Arauz, en 3 ejes fundamentales: seguridad, bienestar y trabajo. Seguridad atraviesa todo, Giselle. No es posible vivir con miedo en un país en donde hay personas que tienen todas las capacidades, facultades y la interesa para invertir. Pero si no hay seguridad, es imposible. Por eso consideramos que es necesario dar 2 pasos importantes. Primero, reinstitucionalizar los espacios de seguridad que funcionaron. Ministerio Coordinador de Seguridad,
poder darle mucho mayor fuerza a la rehabilitación social desde el Ministerio de Justicia. Tenemos que invertir en la seguridad e invertir en chalecos, en dotación, en la especialización de nuestros grupos especializados de la policía, que eso no está pasando en este momento. Y es lo más fundamental, porque provincias como Esmeraldas deben ser declaradas en emergencia de seguridad, emergencia vial, emergencia social, porque Esmeraldas la atraviesan todos los males, justamente por falta de inversión y de atención por parte del gobierno. Usted ha dicho un poco apoyar el programa político de Luisa González y de Andrés Arauz desde la Asamblea Nacional. ¿Qué pasa si es que el binomio no gana? Si no gana, Giselle, nosotros llevamos un plan legislativo que debe ser escuchado y acompañado por el presidente, porque en este caso yo no sería presidenta. Aquí tenemos solo una mujer en la papeleta, no hay otra más. Entonces, estamos hablando hipotéticamente de que llegaría a la presidencia un hombre. Pues bueno, nosotras como mujeres y también como políticas y como que estamos llevando un plan legislativo, vamos a apoyar las iniciativas que vayan en ese mismo camino. Aquí no estamos para inventarnos el agua tibia. Son 1 año, 4 meses de gobierno, tanto para el legislativo como para el ejecutivo, y tenemos que hacer lo que corresponda. Y es necesario elegir a gente que sepa. Y eso no nos pueden negar, Giselle, sabemos cómo hacerlo, por eso Luisa y Andrés son la opción para nosotros a la presidencia. Y si no llegan a la presidencia, Paola, veremos una asamblea de bloqueos de nuevo, mientras el país se desangra y la crisis económica aumenta, que es lo que estamos viviendo ahora. No, Giselle, yo vengo de una provincia que se desangra y yo no me perdonaría como mujer esmeraldeña, como mujer negra, que las cosas sigan como están. Nosotros somos demócratas y sabremos respetar si el pueblo ecuatoriano toma una decisión distinta. Creemos que tenemos una gran posibilidad de tener la primera presidenta electa por el voto popular en los ecuatorianos, pero si no fuese ese el caso, hipotéticamente ese no fuese el caso, como esmeraldeña voy a demandar que el gobierno le cumpla a Esmeraldas, le cumpla al país, en los temas de los cuales todos estamos preocupados, que es la seguridad, el bienestar para poder trabajar en tranquilidad y el trabajo que también debe ser digno sin que esto afecte los derechos de cada uno de los trabajadores. Y por último, ¿usted apoya lo que dijo Viviana Veloz, candidata a la Asamblea también por el correísmo, que aseguró que de llegar al legislativo podría continuar con el juicio político a Guillermo Lasso? ¿Cree usted que eso es lo que necesita en este momento el país? A ver, Giselle, esta es mi opinión, la opinión de Paola Cabezas. Hay 2 cosas que son importantes también que la ciudadanía conozca. No hay nada que jurídica y políticamente le impida a la Asamblea Nacional continuar con el juicio político, porque ya están diciendo que eso no es constitucional, que no es legal, no es real. Nosotros hemos sufrido hemos detenido la actividad legislativa y muchos de nosotros vamos a continuar con nuestro trabajo legislativo habiendo sido parte de la asamblea anterior. Entonces, nada impide que continuemos con el juicio político. ¿Pero es eso lo que necesita el país? Ya. Ahora bien, nosotros en este momento estamos haciendo una campaña para brindarle bienestar al pueblo ecuatoriano. La gente está viviendo con miedo, la gente le falta trabajo, la gente le falta salud, educación, vialidad. Y en realidad había que medir el tiempo y el timing. En realidad eso es lo que la gente quiere ahora. Para mí, Guillermo Lasso es un tipo que está muerto clínicamente, o sea, políticamente él está muerto. Y yo creo que aquí hay que mirar al futuro. Es mi opinión, no la de mi bancada, no la de mi organización política. Es mi opinión y me hago responsable de la misma. Por eso considero que al menos este momento que recorremos el país, que hablamos con la gente demanda de nosotros, primero, una coherencia y consonancia con las reales realidades que vive el país. Insisto, quiero dejar claro, no hay nada que nos impida continuar con el juicio político para destituir al presidente Lasso, pero también tenemos que ser mucho más conscientes de la lectura y la escucha permanente al pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano espera mucho más de la asamblea que se va a instalar luego del 20 de agosto y en eso tenemos que ser completamente pragmáticos y tener la capacidad de escuchar a la ciudadanía. Muchísimas gracias, Paola. Gracias a usted, Giselle. Un excelente día. Igual, que se mejore. Paola Cabezas, candidata a la Asamblea por la Revolución Ciudadana. Notimundo.